Señor nos bendiga para este encuentro que vamos a tener en esta tarde. Que Dios les bendiga a ustedes también para que tengan tranquilidad, paz e iluminación espiritual justamente. Y quiero solamente aclarar algunos puntos que después me han escrito en privado y que veo que es importante aclarar. La Virgen María, para los orientales, vamos a usar ese término oriental, aunque lo correcto es ortodoxo, pero vamos a decir orientales, no es solo Virgen María, no es solamente que ella en su cualidad fue solamente virgen o que por ser virgen es la cualidad principal, sino que ella es la Santísima, gloriosa, bendita, Madre de Dios y siempre Virgen María. Es bastante largo, pero así es como desde los primeros siglos se ha utilizado. Santísima, gloriosa, bendita, Madre de Dios y siempre Virgen María. Así, todo eso. Sin que jamás se haya dado tanto acento a la situación suya terrenal, ¿no? Y a su relación incluso con Jesús como hombre, evidentemente fue su madre, pero para nosotros es antes que nada la madre de Dios. Y en la piedad occidental, es decir, en la Iglesia Católica Romana, en general, se intentó siempre meditar mucho en la vida terrenal de Jesús y de María, más allá que aquella vivencia que era que ella fue madre de Dios y él era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, una cosa que vamos a ir entendiendo ahora que voy a explicar un poco más la vida religiosa, la vida mística, generalmente, por ejemplo, los franciscanos, que sabemos que nacen desde San Francisco de Asís después del año 1200, ellos propagaron diversas formas de devociones. Ya habíamos hablado sobre el tema de las devociones. Y esas devociones insistieron mucho, yo diría, en las cosas humanas. Por ejemplo, que Jesús fue niño y que qué bonito es el niño Jesús. O que Jesús sufrió su pasión. Evidentemente la sufrió, pero no es el centro del mensaje del Señor. La pasión fue terrorífica y fue algo terriblemente fuerte y su agonía, sus 5 llagas, su preciosísima sangre, las horas que él pasó, la pasión, las palabras que él dijo, pero por eso en la Edad Media, sobre todo hasta los tiempos modernos, fueron surgiendo estas devociones que fueron llenando la mentalidad del cristianismo occidental. Y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que obviamente ha ocupado un puesto muy señalado y muy importante. Y posteriormente, vuelvo a repetir, fruto de esto aparece una serie de devociones, advocaciones, nombres, fórmulas de oraciones, novenas, rosarios, escapularios. Y eso es triste, pero parecería que eso casi casi se vuelve como si fuese la base del cristianismo occidental. Y esto es triste porque el cristianismo occidental se llena de una cantidad de estas manifestaciones y muchas veces desconocen profundamente la doctrina verdadera, la doctrina original. Y esta manera de dividir al mismo Cristo en la veneración de los fieles ha sido en cambio para los orientales, obviamente para los ortodoxos, ¿no? Algo incomprensible, algo que no, nunca se logró que haya una comprensión entre Oriente y Occidente. En Edad Media, la Iglesia romana, y solo en Occidente, tuvo que luchar contra aquellos herejes, ya sabemos lo que es un hereje, que negaba la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, como se llama en la Eucaristía. Y por lo tanto tuvo que desarrollar un culto de adoración al Dios hombre, a Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, presente bajo las especies del pan y del vino.
Y por eso comenzó a aparecer esto de la exposición del Santísimo Sacramento, las custodias con estos rayos alrededor, etcétera, para colocar la hostia ahí y que pueda verse. ¿Por qué? Porque comenzó a aparecer esta herejía grave de no creer que Jesús estaba presente con todo su cuerpo, toda su alma, toda su sangre y toda su divinidad. Entonces, incluso la elevación que el sacerdote hacía, que lo normal en el rito era levantarla un poco, terminó siendo una elevación muy, muy en alto. ¿Por qué? Porque era fundamental, se volvió como una cosa casi esencial, que la gente pueda ver la hostia. Y esto es triste porque incluso cuentan, hay relatos en muchos libros históricos, que dice que mientras el sacerdote levantaba, la gente en la iglesia gritaba, levántala más, que no se le ve, levántala más. Imagínense, eh, eran groseros, eran toscos, porque creían que cuanto más veían, más era la bendición. Entonces, también después el cáliz para que la gente lo pueda ver e insistir en esa presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Eso nunca existió en la Iglesia Ortodoxa, porque nosotros siempre creímos en la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Y por eso el concilio de Trento tuvo que llegar al punto de hacer una definición que se llama la transubstanciación. Y voy a decir con muchísima, inmensa pena, la gente de la Edad Media, que era muy ignorante, ¿no? Incluso robaban las hostias para colocarlas y sembrarlas en los terrenos, porque ya era mezcla con superstición, creían que eso era lo que les podía dar mejores cosechas, o que la cosa va a funcionar mejor, o que va a tener, etcétera, etcétera, todo lo que se puedan imaginar. Y todas estas formas de piedad y devoción, Occidente fue diferenciándose de Oriente y con muchísima pena se fue inculcando la necesidad de procesiones, de cánticos al Santísimo, etcétera. Que nosotros, quiero ser muy claro, nos parece hermoso, nos parece muy lindo, pero para nosotros, ante ese misterio que es la celebración incluso de la transmutación del pan y del vino, las oraciones que hace el sacerdote con cuánta devoción, con cuánto amor, la colocación de las especies, de bendecir, las oraciones, todo eso se mantuvo durante siglos y se mantiene en secreto. Tanto es así que yo diría el 80% de las oraciones que el sacerdote dice sobre el pan y el vino no son dichas en voz alta. Y dice claramente en los libros, en las rúbricas, en las notas, deben ser dichas como en secreto, más bajito, como dicen en Colombia, pasito, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque es un misterio. Ustedes se acuerdan que hablamos sobre los santos misterios, que nosotros no le llamamos sacramentos, sino llamamos misterios. Igual, la Eucaristía es el misterio de los misterios. Es lo más grande y es la presencia de Jesús real en medio de nosotros. Por lo tanto, para nosotros es algo que debe quedar como en reserva, solo para nosotros, y de ahí lo compartimos, y ya es una gracia inmensa poder recibir su cuerpo y su sangre, pero no exponerlo a miradas profanas o racionalistas que analizan, que quieren ver. Si nosotros dejáramos que el santísimo misterio de la Eucaristía fuera analizado por los hombres, los seres humanos ya hubieran llevado hostias y vino consagrados, el cuerpo y la sangre de Cristo, a los laboratorios para sacar análisis y para ver. Para nosotros eso no es ni pensable. No se puede dar las cosas santas, perdón que lo diga así de fuerte, a los cerdos, a quienes no comprenden, a quienes no entienden. Y por lo tanto, quería yo explicar un poco esto, que la Iglesia Ortodoxa no tiene
esas custodias que se llaman, o ostensorios, o los sitios para exponer el Santísimo. No lo tenemos, no porque no creamos, sino porque no es necesario. Para nosotros el gran iconostasio, que es esta pared inmensa que divide el lugar santo, el santuario de los fieles, esa es nuestra gran custodia. Y nosotros ocultamos lo sagrado. ¿Por qué? Porque hay que reservarlo, no hay que darlo a cualquiera. Es algo que solamente entre nosotros los cristianos comprendemos, amamos y protegemos, ¿no? Entonces, en ese sentido quería aclarar, porque me habían preguntado en algún momento en esto, que si es que será evidentemente necesario que en algún momento la Iglesia Ortodoxa exponga el Santísimo. No, la Iglesia Ortodoxa no tiene esto, y eso no hace que sea menos nuestro respeto. Cuando entramos a una iglesia ortodoxa, lo primero que se hace es 3 metáneas, que es agacharse hasta prácticamente tocar el piso, ¿no? Y hacer la señal de la cruz y acercarse a venerar los santos íconos. Los íconos son para nosotros las ventanas que nos permiten entender el misterio de la fe. De todo esto vamos a seguir hablando y vamos a seguir explicando conforme vamos a seguir avanzando en esto. Pero es importante entender que para nosotros el mirar, el tener la custodia, el mostrar la Eucaristía, no es algo que nosotros queremos o buscamos o que consideramos necesario. Es el misterio sagrado y no se debe sino en el momento de la comunión. Decimos el nombre de la persona, Juanita, el precioso santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, es dada a la sierva de Dios Juana para remisión de sus pecados y para la vida eterna. En ese momento la persona mira el pedacito de pan o el pedazo de pan bañado en la sangre de Cristo y en una cuchara se lo coloca. ¿Cómo una cuchara? La misma cuchara para todo el mundo, sí, pero no toca los labios, sino que se deposita. Y sin embargo, nosotros sabemos muy bien que es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, no puede transmitirse y no se ha transmitido en miles de años ninguna enfermedad. Piensen que con esa cuchara que se da la comunión a todas las personas asistentes, después el diácono termina de recibir y de consumir, de comer absolutamente todo lo que queda. Todo, no es que se bota, se consume. Por lo tanto, jamás a lo largo de los siglos, y esa es otra prueba del milagro de la presencia de Cristo verdaderamente, es que jamás ha sido contagiado nadie con ninguna, ni con una gripe, ¿no? Otra cosa que es interesante es que en Occidente siempre la lengua que fue impuesta fue el latín, y eso fue hasta 1965, que por lo general era incomprensible para quienes no lo habían estudiado o no sabían. En Oriente, en la Iglesia Ortodoxa, siempre se utilizaron en el culto las lenguas que el pueblo entendía. Por eso mismo, la liturgia occidental muchas veces no se entendía. La gente no sabía qué estaban haciendo y fue necesario que aparezcan las devociones del pueblo, las novenas, los libritos de rezo, el rezo del rosario, etcétera. ¿Por qué? Porque eran devociones paralelas que ayudaban a tener más sentido y más devoción durante la misa. Entonces, fue hasta 1965 que el ayornamiento en el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica Romana permitiría que esto cambie. Por eso hay personas que todavía, y algunos de los que me están viendo incluso, que vieron cuando eran niños o niñas, ¿no? Que se celebraba la misa de espaldas y en latín. Y a algunos por ahí se les quedó las oraciones miserere nobis, no, ora pro nobis, no, repetían así de memoria sin saber muchas veces ni qué mismo era, ¿no? Ahora, dentro de todo esto que estamos viendo,
vamos a continuar explicando justamente algunos detalles. Y a mi querida Karina Llanos me pregunta, ¿se observa que su forma de santiguar es diferente? Bien, esto tú lo sabes ya muy bien porque ya has asistido en la iglesia ortodoxa. Se toman los tres dedos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dos hacia abajo. Los dos representan la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo que están en la tierra. Entonces, la Trinidad y la humanidad de Cristo. Y con esto hacemos la señal de la cruz, primero en la cabeza, pidiendo que el Señor bendiga nuestros pensamientos, luego en el tórax, ¿no? Hacia lo que sería el ombligo, y pidiendo que también el Señor bendiga toda nuestra vida, nuestras pasiones, nuestra realidad, incluso del estómago, de todo lo que tenemos aquí, y al lado derecho primero y luego al lado izquierdo. Primero al lado derecho de ustedes, de la misma mano que es la derecha, en el hombro derecho, y luego en el lado izquierdo. Los eslavos acostumbran, además de esto, a hacer una pequeña venia, ¿no? Al hacer la señal de la cruz, ¿no? Le agregan esto y es como un respeto. ¿Por qué primero a la derecha? Porque en el credo dice, Cristo está sentado a la derecha. Entonces dice en el nombre del Padre y del Hijo, y aquí a la derecha del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Los hombros se bendicen, significando que se bendiga también nuestras obras, ¿no? El hacer la señal de la cruz sobre el cristiano ayuda verdaderamente a estar más en unión con Dios. ¿Cuántas veces se debe hacer la señal de la cruz? ¿Al inicio y al final de la oración? No, cada vez que sea necesario. Por eso hay gente que llega a la iglesia ortodoxa por primera vez y nos ven a hacer señal de la cruz. ¿Qué les pasa a estos tantas veces? Oiga, ya se vuelven locos, parece que están repitiendo tantas veces. Para nosotros es natural. ¿Cuántas veces tú pecas? ¿Cuántas veces tú te desvías? ¿Cuántas veces te distraes? ¿Cuántas veces haces cosas que no van bien? Pues todas las veces que sean necesarias, pídele a Dios que te bendiga y que te proteja. Y entonces, ¿qué es fundamental que comprendamos todos? Es que en la tradición de Oriente y la tradición de Occidente, ¿no? Se fueron manteniendo diferentes formas. Y a eso es a donde vamos también ahora, a un tema que es súper apasionante, súper lindo y súper profundo. Así que espero que todos puedan seguirme. Por lo tanto, también aparece el famoso monaquismo. La palabra monaquismo o monástico es el ideal de las personas para poder verdaderamente llegar a servir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos ahora a ver? Es justamente esto que se llama monaquismo. Monaquismo. La palabra monaquismo viene obviamente del griego de la palabra monacos. Monacos o monajos, que significa mono es uno o solo, individual, y cos es aquel que está viviendo solitariamente. Uno de los mayores legados que dejó la iglesia original ortodoxa del Imperio Bizantino al cristianismo es la tradición espiritual del monaquismo. Esta tradición tiene como núcleo las vidas y enseñanzas de los padres y madres del desierto. ¿Por qué? Porque una cosa es muy interesante. Después de que los primeros cristianos fueron perseguidos, la persecución hizo que estos primeros cristianos, en lugar de desaparecer, crezcan. Es decir, la sangre de los mártires, de esas personas creyentes en Cristo, hizo que esto todavía sea fermento y crezca todavía más. Pero cuando se acabó la persecución, los mismos cristianos
Estamos hablando, recuerden, del año 313, cuando fue el edicto de Milán. Cuando ya se acabaron las persecuciones, muchas personas se dieron cuenta de que habían tentaciones y distracciones de la vida cotidiana que, justamente como ya no había persecución, era lo que les podía distraer del cristianismo y que les ayudaba mucho estar un poco más en soledad. Muchas de esas personas comenzaron a experimentar por primera vez el entrar literalmente al desierto. Todos saben que alrededor de los centros urbanos del Bajo Imperio Romano habían lugares desérticos. Mucha gente cree que las primeras raíces del monaquismo, de la vida monástica, fueron en Egipto. Sin embargo, hoy en día, gracias a la arqueología y a los estudios, sabemos que se desarrolló estas formas de vida de forma independiente en varias regiones alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Tanto hombres como mujeres sintieron el llamado de retirarse del mundo. Y qué bueno que puedo hacer esta comparación justamente ahora. Ahora estamos en este tema de la pandemia y estamos en un momento en que hemos sido forzados a estar cada uno en su casa y prácticamente solos de alguna manera o separados y tenemos más tiempo. De hecho, ustedes tienen la oportunidad de conectarse y de estar en esto gracias a eso. Exactamente igual les pasó a los primeros cristianos, que tuvieron que comenzar a vivir en el desierto para experimentar algo distinto. Y cuando ya lo experimentaron, cuando ya lo probaron, les gustó. Yo les aseguro que muchísima gente que ahora, algunos están que se sacan los pelos, que están alterados, que no soportan el estar en cuarentena y ya no saben qué. Miren que acaban de dar la noticia que el 4 de mayo vamos a salir. Uy, ya la gente creo que se puso en sus marcas listos a salir corriendo. Ya están. Y otros dicen, incluso la OMS internacional, y todo el mundo dice, no, 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 no. Y el alcalde de Quito dice, no, por favor. Y la alcaldesa de Guayaquil también, no, todavía no abran, no es el momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en medio de todo esto que está pasando y de las tragedias que oímos, hoy he oído en las noticias una tragedia muy, muy dolorosa de una persona en Guayaquil que ha perdido a su esposo, a sus padres y a un hermano, 4 personas de una misma familia en pocos días, ¿no? Entonces, imagínense esa persona, pero ¿qué es lo que dice esta mujer? Y me gustó mucho ver el reportaje, me entristeció por el un lado, pero por el otro lado me gustó mucho oír que dice que ella más bien se apegó a Dios y aceptó la voluntad de Dios y está en ese proceso. Muy difícil, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos primeros cristianos se dan cuenta que el objetivo de su vida es, en primer lugar, buscar la cercanía a Dios sin distracciones materiales ni ataduras personales. Y de alguna manera eso es lo que estamos también ahora un poco viviendo. Hay personas que por primera vez están experimentando que esto es distinto, que esto les lleva a tener que reflexionar más y a mejorar. Entonces, a partir de textos escritos por monjes, los primeros monjes, sobre sus propias experiencias, estas personas descubren que es posible imitar a Cristo y llevar una vida de completo sacrificio y de devoción hacia Dios Padre. Así es como nace el monaquismo. Entonces, el monaquismo tomó diferentes formas, pero el ideal que se mantuvo siempre es el estar solos y místicamente. Yo ya les había explicado que la palabra místico viene de mistagoen, cerrar los ojos e interiorizar, ¿no? Cuando se dieron cuenta de entrar a su propio corazón, entonces aparecieron hombres que fueron creando monasterios comunales o cenobíticos o
eremitorios. Todo eso vamos ahora mismo a analizar. Aunque la vida solitaria total en los primeros siglos no fue permitida posteriormente en la mayoría de monjes y monjas, sin embargo, en el inicio del cristianismo sí existió esto. Entonces, ¿cómo nació el monaquismo cristiano y cómo se diferenció y por qué se diferenció de otros movimientos similares en otras religiones? Principalmente a raíz de la persecución pagana del siglo III, ¿no? Siglo III, cuando ya se da la última persecución, aparecen dos hombres, uno que se llamaba Queremón, vamos a poner aquí, Queremón, y un tal Pablo de Tebas. Pablo de Tebas. Estos dos, el uno era un obispo de la ciudad de Neápolis, y Pablo, que era de la ciudad de Tebas, huyen al desierto para evitar enfrentarse con las persecuciones. O sea, no es que eran gente que estaba buscando el cristianismo y el ascetismo y la vida monástica porque qué lindo. No, no, estaban huyendo y encontraron una forma quizás de alejarse de que los maten. Así que, como por ejemplo, ahora estamos en la cuarentena, ¿por qué? Porque estamos obligados. Entonces, igual estos dos fueron un poco obligados y quizás ellos, después de haber probado esa dulzura de la soledad y la libertad de las cosas que pesan de la vida mundana, ellos decidieron seguir el camino de soledad, incluso después de que fue ya la persecución, de que la persecución se acabó. Entonces, debemos entender que el ascetismo, la lucha por la vida espiritual, no se origina en esto. Ya los primeros cristianos sabían que tenían que luchar, que tenían que vencer las pasiones, pero encontraron los cristianos del siglo III una opción de hacerlo más fácilmente. Ahora, algunos me van a preguntar y van a decir, pero ¿no había ya antes hombres y mujeres que podrían haberse alejado por cualquier otra razón y no por el cristianismo? Sí. Por ejemplo, el filósofo Pitágoras, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, y después algunos seguidores de él, que uno de ellos se llamó Apolonio de Tiana, todos ellos llevaron una vida errante y solitaria hasta el primer siglo después de Cristo. Es decir, hay datos históricos. Lo mismo dentro del judaísmo. Existieron varias tentativas espirituales y personajes que el primero de esos ascetas fue Juan el Bautista y la secta de los esenios, que ya habían llevado, pero ahí siempre aparecen personas, nunca faltan, que dicen, pero es que el cristianismo tomó de los filósofos griegos, o tomó San Juan Bautista de la secta de los esenios. No, señores, el cristianismo toma la vida ascética y mística por sí misma y por sí mismo como un crecimiento centrado en Jesucristo, que nada tenía que ver con estas otras personas. Es como decir, y esto hay mucha gente que abre la boca y que dice, por decir, dice que el hinduismo y el budismo fueron las bases de las cuales vino el cristianismo. Nunca tuvo nada que ver y no hubo relación en absoluto. El más famoso de los primeros ascetas de Egipto, recordado como el primer monje cristiano, es San Antonio. Entonces, hubieron estos dos que comenzaron la vida, pero no eran todavía monjes como se debería ser. El primero sería San Antonio. Cuidado se confundan. No es San Antonio de Padua, es muchos siglos después San Antonio de Padua. Este primer San Antonio es el primer monje cristiano.
Merece la pena leer la vida. Si es que alguien tiene el interés, yo puedo mandarle una vida digital para que lo lea, un poquito larga, ¿no? Y una de las principales razones de la fama de San Antonio fue que el gran obispo y teólogo de Alejandría, San Atanasio, fue quien escribió su biografía. Y él cuenta cómo Antonio, siendo un joven rico terrateniente, escuchó el capítulo 19 de San Mateo, leído un domingo en la iglesia, y en ese capítulo dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Tras reflexionar sobre el significado de esas palabras, Antonio decidió vender todas sus propiedades, agarró a su hermanita, que era la única que tenía, la llevó a una comunidad de vírgenes, es decir, habían comunidades de mujeres que no estaban casadas y que se habían mantenido vírgenes y vivían juntas, no eran monjas todavía, ¿no? Pero la dejó ahí a su hermana para que la cuiden y él se fue al desierto a una vida de oración. Lo primero que él hizo, ¿no? Es encontrar un anciano asceta, es decir, un hombre que ya había vivido en el desierto, y por último buscó una soledad mayor, pasó el tiempo rezando, combatiendo incluso a espíritus demoníacos, porque cuentan que al inicio él fue a vivir en una tumba, y que en esa tumba él comenzó a ver y a enfrentarse contra sus pasiones, contra sus dudas, contra sus miedos, y el diablo ahí también aprovechó. Pero finalmente Antonio se retiró más allá del desierto, entrando en un abandonado fuerte que había al otro lado del río Nilo. Y ahí estuvo 20 años en total soledad. Vivió con una dieta a base de un poquito de pan, y él, después de los 20 años, aparece nuevamente en la sociedad. ¿Por qué? Porque él ya se muestra, porque comienzan a aparecer seguidores, ¿no? Como una persona que estaba purificada espiritualmente. Y justamente los primeros ascetas cristianos tomaron su inspiración directa de la Biblia. Es decir, intentar llevar una vida de ayuno, de permanecer célibe, de no buscar las cosas materiales, de alejarse de toda cosa que les pueda alejar de Dios, y evidentemente encontrar un camino de oración en donde en definitiva se podía luchar en contra del mal, pero siendo redimidos. ¿Por qué? Porque es muy importante entender de que en esa época los filósofos, como vimos en las herejías, creían que había un mundo dualista, ¿no? Del bien y del mal, una especie de yin yang, como dicen, que siempre se mantenía y que nunca había cómo vencer al mal. Sin embargo, nosotros, a través del cristianismo, sabemos que Jesús muere y que con su muerte da muerte al pecado, y que por lo tanto es posible ser redimidos a través de la resurrección y la vida de Cristo. Entonces, San Antonio fue el primero en hacer un planteamiento a la sociedad por el cual verdaderamente sí es posible alcanzar una vida que va mucho más allá. Una segunda figura muy diferente es la que emerge en el desierto de Egipto a principios del siglo IV. Él sería Pacomio, igualmente santo, San Pacomio. Hay mucha gente que dice que nombres tan raros. Bueno, pues cuando uno va a la China también le preguntan cómo se llama y dicen Wang Yin no. Y entonces uno dice, ¿qué cosa tan rara? Pues Pacomio no es tan raro, sin embargo, es un nombre que nos llama la atención. Fue el fundador del monaquismo cenobítico. Y aquí vamos a colocar la palabrita para aprenderla. Cenobítico. Mientras que San Antonio fue un ermitaño. Es decir,
Él vivía solo y cenobítico es organizarse con otros para vivir juntos. ¿Qué es lo que pasó con Pacomio? Él nació de una familia pagana, no cristiana, fue reclutado forzosamente para servir en el ejército romano durante la guerra del año 312-313, tuvo como emperador al famoso Licinio y a Maximio Daia, y de acuerdo con sus biografías, hay varias versiones, él quedó muy impresionado con la caridad, con el amor, con la fuerza que tenían los cristianos que vivían en la ciudad de Tebas. Este joven soldado dice que él oró a Dios prometiendo que serviría a la humanidad de la misma manera que esos cristianos tan buena gente, tan maravillosos que se encontró. Y cuando él se liberó del ejército, porque ya cumplió con su servicio, dice que él se formó en la fe cristiana y fue bautizado. Pero en la víspera de su bautismo, San Pacomio tuvo una visión en la que vio cómo el rocío caía desde el cielo y derramándose sobre su mano como si fuera miel, y fluyendo desde ahí, se fue por la superficie de la tierra, cubriendo inmensidades de espacios. Y entonces una voz le dijo que así iba a ser su vida en el futuro. Entonces él entendió que él tenía que ayudar al resto de la humanidad, obedeciendo a Dios, creando ese llamado que él también tenía de hacer monasterios. Y es el año 320. 320. En el año 320, él comienza a establecer una primera comunidad en Tabenesi, en el Alto Egipto, y el primer monasterio eran edificios separados en los que 30 o 40 monjes, todos hombres, ¿no? Sujetos cada uno a un igúmeno, es decir, a un responsable de la dirección espiritual y de la disciplina de la comunidad. Entonces, es muy probable, dicen algunos escritores, que Pacomio, como fue militar, haya tenido la influencia de las barracas militares y de la disciplina y de la obediencia, y eso lo pasó a la vida religiosa. Por lo tanto, en el Egipto del siglo IV vemos el desarrollo de dos líneas diferentes del monaquismo primero cristiano. Un desarrollo de la vida al estilo San Antonio, que era cada monje vivía en su celda individual, ¿no? A veces juntos iban a la oración, pero casi siempre estaban separados cada uno. A todo esto se llamaban eremitas o ermitas, y muchos de estos hombres y mujeres serían los que a lo largo de los siglos pues vamos a escuchar en las historias, ¿no? Hay las celdas y las cuevas de Nitria y Esete en el Bajo Egipto, que se volvieron prácticamente ciudades, ciudades completas, que cuando decimos ciudades no nos referimos a ciudades como Nueva York ni París, ¿no? Sino pequeños pueblitos donde ya los monjes, separados unos de otros, sin embargo, llevaban una vida de tradición de amor a Dios. Y la segunda forma es esta que se llama la vida cenobítica y que se desarrollan en lo alto de Egipto y que van formándose en una vida religiosa más regulada, más disciplinada. No era tan libre que cada uno se organizaba, sino que ya tenían un horario y todos juntos hacían las cosas, y así un poco se caía en el énfasis en la obediencia y en la disciplina. ¿Sí? Hasta aquí tenemos una primera parte de explicación sobre un poco el monaquismo. Quiero ver algunas preguntas que parece que aquí han aparecido para responder. Buenas tardes, mi querida Esbieta. Christos vos crece, Voistino vos crece. Buenas tardes, Vladica. Dionisio Areopagita era monje. ¿Sus libros son aceptados por la Iglesia Ortodoxa y Católica Romana o solo por la Ortodoxa? Sí, Dionisio Areopagita, de hecho, no fue un monje prácticamente, como decimos.
como estamos explicando ahora, fue el primero que escuchó las prédicas de San Pablo en el Areópago de Atenas. El Areópago es una zona que queda cerca de donde está el templo principal de Afrodita. Hasta el día de hoy es posible visitar quienes vayan a Atenas y se ve inmediatamente ahí abajito de donde está el Partenón, el famoso Partenón. Se llamaba Partenón porque era el templo dedicado a la diosa Afrodita Partene, es decir, la Afrodita la Virgen. Y en la parte de abajo, cuando uno va descendiendo, ya bajando del Partenón, ve un pequeño montículo. En este montículo se reunían los sabios de Atenas y discutían de diferentes cosas, desde la política, las construcciones, la sociedad, la pobreza, las viudas, las necesidades. Bueno, era un sitio para dialogar. Y cuentan los Hechos de los Apóstoles que San Pablo fue ahí y les dijo: ciudadanos de Atenas, he visto que en su ciudad tenéis altares dedicados a todos los dioses, absolutamente a todos los dioses, porque así era la mentalidad de la mítica, de los que seguían los mitos, los que seguían la mitología. Decían: vamos a crear altar al dios del fuego, al dios de la tierra, al dios de esto, al dios. Había dioses para todo, para los zapateros, para el agua, para todo. Pero un día los mismos atenienses dijeron: ¿qué pasa si algún dios de los que están ahí en el Olimpo, no, no le hemos hecho un templo y se resiente con nosotros y nos manda castigos? Entonces vamos a hacer un templo y un lugar dedicado al Dios desconocido. Así se llamaba, al Dios desconocido. Y San Pablo aprovechó de esto y dijo: he visto que ustedes tienen dioses para todo, pero vengo a hablarles de ese Dios que ustedes ahí tienen, que le llaman el Dios desconocido. Y habló sobre Jesucristo, y habló que había esta persona que había estado, que había vivido en medio de los hombres en Palestina, en Tierra Santa, en Jerusalén, había muerto ahí y que había resucitado. Cuando oyeron el tema de la resurrección, dijeron estos filósofos: oh, mira, llámanos otro día, que ahora estamos con muy poco tiempo para poner atención a ese tema de resurrecciones. Y dice que no le quisieron escuchar a Pablo, pero uno sí le escuchó: Dionisio Areopagita. Se llama Dionisio el del Areópago, no sabemos del apellido, y por eso este va a ser el primer obispo de Grecia. Pablo lo dejará como encargado de la comunidad y será el primero, San Dionisio Areopagita, que sería un sucesor directo de San Pablo. Así que sí, sus libros son aceptados por la Iglesia Ortodoxa, evidentemente, y por la Iglesia Católica Romana igualmente. Ronald David Mero dice: Vladica, ¿se puede considerar a San Francisco de Asís como un manoquista? Me imagino que es masoquista. Según la historia, se despojó de sus bienes. Mira, yo creo que no, no hay por qué considerarlo un masoquista. Si lo que dices ahí es masoquista, escribiste manoquista, pero bueno, eh, eh, masoquista no. Ah, monaquista. Ah, ok, ya más abajo ya colocas esto, no es masoquista, sino monaquista, y no monaquista, sino como un monje, sí. San Francisco, evidentemente, toma, y esto es lo interesante, es decir, desde el siglo IV, recordemos que todo esto, miren, es del siglo tercero, ¿eh? Siglo tercero o siglo cuarto. El primero en el siglo cuarto en llevar la mentalidad de San Pacomio, ya te me adelantaste como siempre, Ronald, pero San Pacomio, el primero en tomar las reglas y las normas que dejaría San Pacomio sería el famoso y conocido San Benito de Nurcia. Y Benito de Nurcia traería eso a Occidente, ¿no? A Monte Subíaco, allá en Italia, y comenzaría su monasterio. Después terminaría creando un monasterio mucho más grande en lo que se llama Monte Cassino, ¿no? He estado en los dos sitios, en Monte Subiaco y en Monte Cassino,
que son los sitios donde desarrolló su vida San Benito, el padre, le llaman el padre del monaquismo occidental, ¿sí? Entonces, se puede decir que San Francisco, hombre, San Francisco es solo 800 años después. Entonces, son 800 años que ya hubo monaquismo. Así que todo eso es importante entender. Miguel Ángel Benítez dice, ¿cómo accedían los monjes retirados a la Eucaristía? Es muy bueno tu pregunta, Miguel Ángel, porque esto es una cosa que es muy frecuente en Occidente. En Occidente queda la idea, fruto del protestantismo, de que la Eucaristía debe ser algo frecuente, algo por poco y de todos los días, y algo que hay que ir a misita todos los días, si es posible, hasta 2 veces por día, y hay señoras que hasta se dan maneras para comulgar 2 veces. En la Iglesia Ortodoxa, nosotros consideramos que la Eucaristía, la Divina Liturgia, que es maravillosa, que es extraordinaria, que es la presencia de Jesucristo en medio de los hombres, está puesta para transmitirnos la gracia de, a través del vehículo del pan y del vino, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ¿para qué? Para que quede dentro de nosotros, en nuestra alma. Y la lucha es que nosotros mantengamos esa vida de unión con Dios. No que a los 5 minutos, a la media hora o al día lo saquemos, perdón, pero pateando de nuestra vida. Eso es ilógico. Lo lógico es que mantengamos la gracia. Y por eso la praxis, la práctica del cristianismo era comulgar y muchas veces existieron muchas personas, Miguel Ángel, muchas, a lo largo de los siglos, que comulgaron una sola vez en su vida y que eso les fue suficiente para cambiar, para mejorar, para llegar hasta el martirio, para fundar monasterios, para todo. Por lo tanto, ¿cómo accedían los monjes a la Eucaristía? Cuando había, asistían. No todos los monjes eran sacerdotes. Eso es una idea ya actual y hoy en día es muy gracioso, pero hay mucha gente que viene y dice, yo quiero ser monje ortodoxo. ¿Cuándo me van a ordenar? Espera. No necesariamente se es monje y se es sacerdote. Hay personas que pueden ser monjes toda la vida o pueden quedarse en el servicio de diácono o de lector toda la vida y que hacen un excelente, maravilloso y hermoso servicio. Y hay otros que en cambio tienen el llamado no al monaquismo, no a vivir en esto que le estoy explicando, sino a vivir con su familia. Por eso hay sacerdotes que estaban casados y siendo casados con su mujer y con sus hijos, son aceptados para ser ministros, para ser sacerdotes de la comunidad cristiana. Pero, por ejemplo, esos sacerdotes que están en medio del mundo, que a lo mejor pueden ser zapateros, pueden ser ingenieros, pueden ser músicos, pueden ser lo que fuera, pueden ser alcalde de una ciudad y ser sacerdote. Esto existe en muchos países ortodoxos, ¿no? A mí me pareció muy gracioso en una ocasión que yo fui a visitar junto con el señor cónsul de Rumanía a un amigo de él, a un sacerdote amigo, que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Había sido militar muchísimos años y trabajaba en el Ministerio de Defensa. Fuimos, lo visitamos, el hombre en su escritorio de corbata, muy bien, tal, hablamos y le preguntamos sobre el tema de la Iglesia Ortodoxa y dónde podríamos conseguir algunos íconos. Hombre, dice, yo hice una publicación de varios íconos, yo les puedo dar y sacó imágenes, íconos para regalarnos, no íconos pintados, íconos en papel para distribuir, para regalar. Y yo me quedé asombrado. ¿Y cómo es que él tenía todo esto? Dice, claro, es que yo soy sacerdote. Y entonces terminamos de conversar y él, graciosamente, en lugar de ir a tomar el saco para colocarse, se fue a poner la sotana. Porque con la sotana iba a recoger a su esposa para ir al mercado, al supermercado, a hacer las compras. Es decir, él, fuera de su despacho, ejercía y todo el mundo le conocía como sacerdote. Se quitaba la sotana para trabajar en el Ministerio de Defensa de Rumanía. ¿Por qué? Porque tenía que presentarse como civil, digámoslo así, o como militar en este caso. Entonces, que se entienda esto.
Entonces, respondiendo tanto a Ronald como a Miguel Ángel, los monjes no siempre son sacerdotes. De hecho, San Francisco de Asís nunca fue sacerdote. Dicen, la historia, no está confirmado, que él fue diácono, dice. En todo caso, lo fundamental es sí, respetar, amar, acceder a la Eucaristía, vivir en gracia de Dios, pero no necesariamente la Eucaristía va obligatoriamente con el monaquismo. Hay muchos en Monte Athos, miles que son monjes y no celebran la liturgia, solamente los que son sacerdotes. ¿Sí? Bien, con esto hemos más o menos compartido una primera parte. Vamos a continuar con una figura importantísima, fundamental del monaquismo, del cristianismo oriental, que es San Basilio de Cesarea. Justamente cuando habíamos comenzado un poco nuestras charlas, me parece que Camilo Jiménez me preguntó, bueno, sobre Basilio de Cesarea, ¿sí? Este hombre llegó a crear incluso ciudades cristianas. Y hasta el día de hoy, cuando vamos a Capadocia, quien quiera puede meterse en el internet, ¿no? Que es fundamental y muy interesante conocer. Van a ver que existen hasta el día de hoy ciudades subterráneas, obviamente ya no funcionando, pero existen arqueológicamente y que hay prueba de que existieron estas ciudades que fueron fundadas o sugeridas o dejadas en la mentalidad de la gente por San Basilio de Cesarea. Mi dice Nives Bladica, ci può parlare anche delle madri del desierto. Puede hablarnos también de las madres del desierto. De eso voy a hablar, veramente vado a parlare domani, ¿no? Oggi già il tempo è finito, hoy se acabó el tiempo, pero mañana hablaremos también sobre las madres del desierto, sobre las mujeres y su papel fundamental, esas mujeres extraordinarias como Santa Sinclética y posteriormente Santa Macrina, que fue hermana de San Basilio y que crearon un espíritu y una espiritualidad extraordinaria. Recomendaciones para todos, por favor. Quien quiera conocer, leer un poco más, busque la vida de San Antonio Abad, escrita por el gran santo, ¿ve? Ya se me olvidó. ¿Quién era el que escribió la vida? Voy a regresar para poder recordar. Ah, de San Atanasio. Entonces, lo primero es busquen la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, les ayudará. Les aseguro que en el Internet hay en PDF la vida de San Antonio. Si no la tienen, me piden, yo se la mando. Segundo, hay un librito que también está en el Internet en PDF, que es muy interesante, que se llaman dichos o frases, o otro término es apotegmas. Voy a escribir aquí para que se acuerden. Apotegmas, ¿no? Es lo mismo que frases, etcétera. Apotegmas de los padres del desierto. De los padres del desierto. Igual hay de las madres del desierto. Son frases que quedaron grabadas en estos monjes de los consejos de los primeros que fueron monjes. Así que es muy interesante a cualquiera, no solamente a quien quiere ser sacerdote, a quien quiere ser monje, a quien quiere ser ortodoxo, no. Esto es una cosa de cultura general. Por lo tanto, lean la vida de San Antonio Abad y por favor busquen el libro de los apotegmas o dichos o frases de los padres del desierto. Ustedes ponen padres del desierto en el internet y enseguida les aparece. Y pongan después .pdf y ustedes van a encontrar algún texto ya. Hay algunos que son textos de los padres del desierto, libros así, ¿no? Que no van a alcanzar a leer. Pero hay algunos más sencillos donde pueden leer un poquito más sobre esto. Una pregunta extra dice Ronald, ¿los santos de la Iglesia Católica Romana son aceptados en la Iglesia Ortodoxa y o viceversa? Evidente, mi querido Ronald, todos los santos que fueron de los primeros siglos
son los mismos que tiene la Iglesia Católica Romana. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se dividió la Iglesia Católica Romana de la Ortodoxa, que fue el año 1054. Hasta el año 1054 tenemos los mismos santos. Tristemente, vergonzosamente, algunos santos en el año 1960, por un decreto dado por Pablo VI, el Papa Pablo VI, algunos santos como San Jorge, San Nicolás, San Joaquín y Santa Ana, padres y abuelos del Señor, ¿no? Algunos otros santos, porque son varios, un conjunto de santos fueron sacados del santoral. ¿Cómo fueron sacados? Pero si San Nicolás hasta ahora todavía, San Jorge, el con el dragón, no, ya no son santos en la Iglesia Católica Romana por un decreto del Papa Pablo VI. ¿Qué decía ese decreto? Que como no habían pruebas suficientes de la existencia, se lo retira del santoral. O sea que para ser santo es necesario clarito que se tengan pruebas, que se tengan los huesos, que se tengan... Y muy triste. En la iglesia ortodoxa, estos santos hay pruebas, tanto es así que aquí arriba, donde ustedes justamente ven una cajita dorada que yo tengo aquí, aquí está un brazo en madera donde conservamos una reliquia de San Jorge, del gran mártir San Jorge. Lo tenemos aquí en Ecuador, yo lo traje de Grecia con el permiso, los obispos me regalaron esto como un don precioso y lo tenemos aquí. Es una reliquia extraordinaria, como otras reliquias que tenemos, es decir, pedazos de hueso o del cuerpo de los santos. Esto es una costumbre cristiana, ya lo vamos a ver, y aquí lo conservamos. ¿Cómo dicen que no existió? ¿Y cómo es que hacen milagros esas reliquias y curan y suceden cosas y tal? ¿Cómo es que niegan? Pero bueno, porque entró el racionalismo a la iglesia occidental. Y el racionalismo llevó a que haya mucha gente que dice, no, pero ¿cómo? Den pruebas, demuestren que no sé qué, no sé cuánto. Y de eso también hablaremos después. Son los dichos de los padres, i detti dei padri, sì, veramente è quello, quel librito, se fosse possibile leggerlo, è molto buono. Sí, entonces, con esto terminamos el día de hoy. Sobre el vino que usan para la consagración, vino de uva, natural, sin ningún tipo de cosa agregada, rojo. ¿Cómo? Pero si en la Iglesia Católica se utiliza blanco, miren, eso es una moda nueva que se ha metido en algunos curitas católicos romanos de celebrar con vino blanco. ¿Por qué? Porque dicen que el corporal con el cual se limpia el cáliz se mancha con el vino rojo. La tradición de la iglesia es vino rojo, punto. Y tiene que ser natural y tiene que ser de uva. Hace muchos años, aquí en Ecuador, cuando yo era joven y bello, ¿no? Dicen que, no dicen, me consta, que en un monasterio de clausura vendían un vino maravilloso, dulce, rico, bueno, tal, y se vendió, y en ese monasterio esas monjitas vendieron vino a diestra y siniestra, y fue espectacular ese vinito. Hasta que un día un padrecito que fue a visitar a las monjitas de clausura les dijo, madrecitas, qué rico ese vino, tan dulce, tan hermoso, tan bueno, cuénteme cómo lo hacen. Ay, padrecito, dice la monjita, si viera, nos queda bien rico porque es vino de papaya. Y el sacerdote, ¿cómo que de papaya? Sí, porque eso queda más rico. Y invalidaron la Eucaristía por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque vendieron vino de papaya. No vale, es contrario a los cánones, a las leyes de la iglesia, tanto católica como ortodoxa, igual, ¿eh? Entonces, vino de papaya, no, vino de uva. Como igual pasó en otro convento, eso no fue aquí, no fue aquí en Ecuador, fue en otro lado, unas hostias lindas, pero maravillosas, pero unas hostias blanquitas, preciosas. Les preguntaron, monjitas, ¿cómo logran que sean tan bonitas las hostias? Ay, es que hacemos de arroz.
Imagínense, eran hostias de arroz. Eso invalida, tiene que ser vino de uva y tiene que ser pan de trigo. Y todo esto tiene que ser hecho de la manera como la tradición de la iglesia enseña. ¿Sí? Pregunta Miguel Ángel, en la iglesia ortodoxa, ¿cada cuánto se recomienda comulgar? Mira, los padres de la iglesia, comenzando por San Juan Crisóstomo, San Basilio y tantos otros padres de la iglesia, y los actuales guérondas y padres espirituales y todos, recomiendan y recomendamos los obispos comulgar con la mayor frecuencia posible, pero que sea hecha bien la comunión, para lo cual se recomienda la confesión. Entonces, lo primero es acercarse a confesarse bien, no al apuro, no en 5 minutos, no a medias, sino bien. Tener una guía, una dirección espiritual, la paternidad espiritual es fundamental y por lo tanto considero yo, es lo que yo aplico en mi metrópolis, en nuestra diócesis, es que sea por lo menos semanalmente semanalmente que pueda comulgar. Ahora, para poder comulgar hay que recordar que hay que cumplir también ciertas normas, entre ellas el hacer el ayuno desde la noche anterior, no comer absolutamente nada. No, pero me tomo un cafecito. No, nada, cero, cero para poder comulgar. Ahora, me dicen, no, pero yo soy una persona mayor, ya necesito mis medicamentos. Bueno, vienen donde el obispo, le piden permiso, se da la bendición y la persona tiene permiso o bendición para poder tomar sus medicamentos antes de comulgar. Punto. Pero bajo ningún aspecto se permite que vengan comiendo o que coman para desayunar. No, pero es un niño. Los niños no entienden todo. Los niños tienen que acostumbrarse por igual. Por igual, cuando tú le subes al niño al avión, el niño tiene que aguantarse el ruido del motor del avión. Tú le puedes poner unas cosas para que no le suene tanto, le vas a dar un poquito de valeriana para que se calme el niño, pero igual tiene que aguantarse las horas de avión que le toquen, porque es así. En la Eucaristía también, no por eso no van a valorar el ayuno de un niño. Miren que los niños, como los niños de Fátima, que yo siempre pongo algún ejemplo de esto porque es un ejemplo occidental, ¿no? Tenían 7, 8 años de edad y ya ayunaban por los pobres pecadores, decían. Y ahora los niños no, tiene 12 años, déjale pobrecito, es que no puede ayunar. No, por favor, ¿no? Bien, no me hagan perder la paciencia. Dice, ¿y si haciendo vino de uvas el vino queda clarito? Hombre, clarito, si es que es uva oscura, no queda clarito. No, quizás no saben hacer muy bien el vino, pero bueno. Carol dice, en mi pueblo es frutivinícola y se cultiva la uva. ¡Qué maravilla! Se hace vino de uva, la Unión Valle del Cauca. Claro, conocido el Valle del Cauca, mira. Eso es una maravilla. Mi querida Carol, tenemos que hablar para que nos manden unas cuantas uvas acá para poder producir, ¿no? No, imagínate, desde el Valle del Cauca hasta Ecuador es muy difícil. Pero nosotros hacemos nuestro propio vino y nosotros hacemos un vino con mucho cuidado. Dice Elena Daniela, confiarse desde niñez, ¿cuántas veces al año? A confesarse, confesarse. La confesión de toda la vida, ¿no? Eso uno puede buscar momentos a lo largo del año en que puede hacer una confesión general. Es buena, pero tampoco constantemente. Hacerla bien puede ser una vez, 2 veces por año. Por ejemplo, antes de la Pascua se recomienda justamente antes del miércoles santo hacerlo y evidentemente cuando sea posible, cuando salgamos de esta pandemia. ¿Por qué bendice uniendo el pulgar y el anular? Cuando bendigo se hace esto. Y este gesto, mi querido Miguel Ángel, oculta en este símbolo, ¿no? Oculta una palabra. Porque dice San Pablo, no se puede bendecir
sino es en el nombre de Jesús. La iglesia protestante utiliza mucho esto y dice, en el nombre de Jesús, aleluya, hermano. Sí, perfecto, pero el nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre de Jesús? Y aquí está, I, C, Jesús, X, C. Están las primeras y últimas letras del anagrama del nombre de Jesús. Y cuando se bendice con esto. El obispo tiene además la facultad de bendecir con las dos manos. ¿Por qué? Porque la tradición antigua de la iglesia, ¿no? Dice que la bendición es por delante y por detrás. Es total. Es hacia arriba, hacia abajo, hacia todo lado. Es una bendición, llamémoslo así en términos actuales, holística. Una bendición plena, total. Esto es una tradición del judaísmo, ¿no? Los primeros, las oraciones Cohen, las bendiciones Cohen, eran así. Era levantar las manos y orar por el pueblo. Esto viene desde Moisés, porque recibió Moisés la gracia de Dios, la bendición de Dios, para orar en nombre de Dios sobre su pueblo, ¿no? Y por eso es que Moisés levantaba las manos y mantenía sus manos en alto para orar, ¿no? Igual en la iglesia ortodoxa nosotros bendecimos no en poder de nosotros, hoy yo soy el gran bendecidor y hay algunos que bendicen así, asado. No, no, no. Bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que está aquí en la mano, tal como está indicado, ICXCNIKA. Jesucristo victorioso de la muerte, ¿no? Y con esto se bendice a cada persona. Es la tradición de la iglesia desde hace siglos atrás. Bien, Vladica, persignarse no existe en la iglesia ortodoxa. A ver, vamos a ver, el signarse, que es lo que, vamos a ver, déjame que vuelvo para atrás, acá estamos ya. Cuando nosotros hacemos así, esto para nosotros es persignarse. Ahora, esta otra costumbre, que es una costumbre católica romana, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios, esto no existe. No porque lo hemos quitado, sino que nosotros tenemos la costumbre de signarnos con la señal de la cruz, haciéndolo así, no estirado así, hacemos así, en el cuerpo cuando vamos a dormir, o acompañados de una cruz, que es mi cruz personal, es la cruz a la cual yo tengo en mi velador, en todo sitio, que yo le beso, ¿no? Y con la cual me signo, ¿no? O me bendigo en donde pueda, donde sea, antes de dormir. Hay unas oraciones desde siglos atrás para poder dormir signándose en el cuerpo, ¿sí? O ungiéndose también. Que el Señor les diga a todos.